Cada día haces algo que crees completamente inofensivo. Llegas a casa, aparcas el coche, giras la llave y te vas. 30 segundos, sin pensar, sin mirar, sin esperar. Y eso, exactamente eso, le está haciendo un daño silencioso a tu motor que un día se va a convertir en una factura que no esperabas. No es un fallo mecánico, no es una avería, es un hábito que tú, como casi el 90% de los conductores en España, repites cada mañana, cada tarde, cada vez que aparcas ese coche. Hoy te voy a mostrar los 12 errores más caros que cometes al apagar tu coche. Errores que destruyen piezas que cuestan desde 300 hasta 4.000 euros. Errores que los talleres jamás te van a explicar. Y el motivo es muy sencillo, de esos errores viven. El número 1 es el más destructivo de todos. Y apuesto a que lo cometes cada día. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que ningún manual te va a contar. Los coches modernos no son lo que eran hace 20 años. El motor que tienes hoy bajo el capó trabaja con tolerancias de décimas de milímetro. Tiene sensores que miden temperatura, presión y composición de gases en tiempo real. Tiene aceite circulando a presión por conductos más finos que un lápiz. Y ese sistema, tan preciso, tan sofisticado, tiene un talón de Aquiles. Los primeros y los últimos segundos de cada ciclo. El arranque ya lo conoces. Se habla mucho de los daños del arranque en frío, pero nadie habla del apagado. Nadie te dice lo que le pasa a ese motor en el momento exacto en que giras la llave para apagarlo. Lo que le pasa al turbo, al aceite, al catalizador, a la batería. Eso es lo que vamos a ver hoy. 12 errores, 12 hábitos que parecen insignificantes. 12 razones por las que tu coche envejece más rápido de lo que debería. Quédate hasta el final, porque si cambias, aunque sea 3 de estos hábitos, le acabas de sumar años de vida a tu coche y miles de euros a tu bolsillo. Empezamos. Error 12. Apagar el coche nada más llegar, sin esperar ni un segundo. Este es el más común y el más subestimado. Llegas a destino, paras, giras la llave, sales. Normal, ¿verdad? Lo hace todo el mundo. El problema es lo que ocurre dentro del motor justo en ese momento. Mientras conducías, el aceite estaba circulando a presión por todo el motor, lubricando, enfriando, protegiendo cada pieza móvil. Cuando giras la llave, esa circulación se detiene en seco, pero el motor no se enfría en seco. El calor sigue ahí, acumulado en el metal. Y ese calor, sin aceite circulando, se queda cocinando los residuos del lubricante en los conductos más finos. Con el tiempo, esos residuos se solidifican. Se convierten en depósitos de carbonilla que obstruyen los conductos de aceite. Y cuando los conductos se obstruyen, las piezas empiezan a trabajar con menos lubricación de la que necesitan. ¿Cuánto cuesta ignorar esto durante años? Depende de qué se da primero, pero un motor con los conductos obstruidos que llega a fallo puede necesitar una rectificación completa, entre 1.500 y 3.000 euros en el taller. La solución: cuando llegues a destino después de un viaje largo o tras conducción exigente, deja el motor al ralentí entre 60 y 90 segundos antes de apagarlo. Es suficiente para que el aceite enfríe los componentes críticos. No necesitas más, con un minuto basta. Error 11. Apagar el turbo en caliente. Si tu coche tiene turbo, presta atención. Esto es especialmente para ti. Y si no sabes si tiene turbo, si tu coche fue matriculado después de 2010 y tiene motor diésel, lo tiene casi con total seguridad. Si es gasolina de cilindrada pequeña también, porque casi todos los motores modernos llevan turbo. ¿Qué hace el turbo? Comprime aire para metérselo al motor y conseguir más potencia con menos cilindrada. Para hacer eso, gira a velocidades astronómicas, entre 100.000 y 300.000 revoluciones por minuto. Para que eso funcione sin destruirse solo,
El turbo necesita aceite fluyendo constantemente por su eje. Ese aceite hace dos cosas: lubrica y enfría. Ahora imagina que llegas a casa después de 1 hora en autopista, motor caliente, turbo trabajando, y giras la llave. El aceite deja de circular inmediatamente, pero el turbo, que estaba a temperaturas cercanas a los 900 grados centígrados, sigue acumulando calor durante varios segundos después del apagado. ¿Qué le pasa al aceite que quedó en el interior? Se carboniza, se quema. Se convierte en una pasta dura que va obstruyendo los conductos por donde debería fluir en el próximo arranque. Y en el siguiente, y en el siguiente, hasta que un día el turbo empieza a hacer ruidos. Un silbido distinto, humo azulado por el escape, pérdida de potencia, y llegas al taller. Se te ha roto el turbo, el precio de un turbo nuevo más mano de obra, entre 1.200 y 4.000 euros, dependiendo del coche. Un seguidor me escribió hace 3 meses. Tenía un Volkswagen Golf con motor 1,4 TSI, 3 años de antigüedad. Conducía autopista todos los días, llegaba a casa, apagaba el coche, siempre. El turbo le duró 80.000 kilómetros, cuando debería haber durado 200.000 o más. La solución es exactamente la misma que el error anterior: 60 a 90 segundos al ralentí antes de apagar. Ese tiempo hace que el aceite enfríe el eje del turbo hasta una temperatura en la que el lubricante no se carbonice. Si conduces por ciudad y nunca superas las 2.000 revoluciones, con 30 segundos es suficiente. Si vienes de autopista, circulación sostenida o conducción deportiva, espera el minuto completo. No cuesta nada, literalmente, solo tiempo. Error 10. Dejar el freno de mano puesto en invierno sin saber lo que puede pasar. Este error te puede dejar literalmente parado sin haber hecho nada malo. Es invierno, aparcas el coche, pones el freno de mano como siempre, normal y corriente, y al día siguiente, cuando intentas mover el coche, no se mueve. No es que se haya roto, es que las pastillas de freno se han pegado literalmente al disco por culpa de la humedad y el frío de la noche. ¿Cómo ocurre? Simple. Durante la noche la humedad se condensa sobre el metal caliente del freno. Si las temperaturas bajan de 0, esa humedad se congela formando una pequeña capa de hielo entre la pastilla y el disco. Al amanecer, el coche está bloqueado. No es una avería. Pero si fuerzas el arranque y metes marcha sin saber lo que tienes pegado, puedes arrancar la pastilla de una forma tan brusca que dañes el disco o el sistema de frenos. ¿La solución? En invierno, cuando aparques en exterior con temperaturas bajo 0, deja el coche en primera velocidad o en la marcha de estacionar en automático, en lugar de confiar solo en el freno de mano. El freno de mano es para pendientes. En frío extremo, la marcha engranada hace el trabajo mejor. Y si al día siguiente el coche no se mueve, no fuerces. Arranca el motor, deja que se caliente un par de minutos. El calor suele liberar la pastilla sin problema. Error 9. Apagar el coche con el aire acondicionado al máximo verano. Entras al garaje, aparcas y apagas el coche con el aire puesto a tope, los faros encendidos o la calefacción a máxima temperatura. No parece gran cosa, pero estás haciendo algo que degrada tu batería más rápido de lo que imaginas. Aquí está el problema. Cuando giras la llave para apagar, el alternador deja de generar electricidad. La batería deja de recibir carga. Pero si en ese último instante el sistema eléctrico tiene una carga alta, la batería entrega un pico de energía antes del apagado que la estresa internamente. Hecho una vez, nada. Hecho cada día durante 3 años, la batería pierde capacidad antes de tiempo. Una batería bien tratada dura entre 4 y 6 años. Una batería maltratada puede irse a los 2. El precio de una batería nueva, entre 80 y 250 euros, según modelo y capacidad. Más mano de obra si tienes un coche moderno donde cambiarla requiere programación electrónica.
Y hay mecánicos que cuando te cambian la batería no mencionan esto, porque si lo mencionaran, la siguiente también te duraría 4 años y tendrían que esperar para venderte otra. La solución: antes de apagar el coche, apaga o baja el aire acondicionado, la calefacción y los faros. Solo necesitas unos 5 segundos. El sistema eléctrico descarga y la batería no sufre ese pico final. Error 8. No dejar que el motor complete su ciclo de enfriamiento en ralentí. Muchos conductores saben que no hay que acelerar con el motor frío, pero casi nadie piensa en lo que le pasa al motor cuando se apaga caliente, de golpe, después de circular a altas temperaturas. El motor moderno trabaja a temperaturas de entre 85 y 100 grados en operación normal. El líquido refrigerante circula constantemente para llevarse ese calor, pero cuando giras la llave, esa bomba se para. Y el calor que estaba siendo evacuado ya no va a ningún lado, se queda. El punto más vulnerable es la culata del motor. Esa pieza une el bloque del motor con la tapa y aguanta presiones y temperaturas enormes. Los choques térmicos repetidos, ese pasar de caliente a frío de golpe, sin transición, pueden provocar con el tiempo micro grietas en la junta de la culata. ¿Cuánto cuesta reparar una junta de la culata? Entre 800 y 1.500 euros, dependiendo del coche y si la culata ha sufrido deformación. Es la avería que los mecánicos llaman la temida, porque en coches de más de 10 años puede salir más cara que el valor del vehículo. Solución: esos 60 o 90 segundos al ralentí que ya hemos mencionado permiten que el líquido refrigerante siga circulando un poco más, estabilizando la temperatura antes del apagado. Para un segundo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que estás cometiendo al menos uno de estos errores. Dale a me gusta. Es la manera de decirme que esto te está haciendo útil. Y es lo que hace que siga investigando y publicando este tipo de contenido que los talleres preferirían que no supieras. Error 7. No revisar las advertencias del tablero antes de apagar. Este error no destruye nada en el momento, pero prepara el terreno para una avería mucho más cara. Cuando llegas a destino, muchos conductores apagan el coche sin mirar el tablero. O lo miran, ven una luz encendida y piensan: ya lo miraré otro día. Ese otro día va creciendo. Una semana, un mes, 6 meses. Y esa luz naranja que parecía insignificante resulta ser el testigo del sensor de oxígeno, que cuando falla durante meses, daña el catalizador, que cuando el catalizador falla, el motor empieza a sufrir. Y cuando llegas al taller, ya tienes 3 averías en cadena en lugar de una sola reparación sencilla. El catalizador de un coche normal tiene un precio de reemplazo de entre 300 y 1.000 euros. Los de coches grandes o especiales, varios miles. Y el detonante fue ignorar una luz durante semanas. Antes de apagar el coche, mira el tablero. 2 segundos. Si hay algo encendido que no reconoces o que antes no estaba, anótalo. Busca qué significa. No lo dejes pasar. Error 6. Aparcar en pendiente sin respetar el orden correcto de apagado. Técnicamente no es un error al apagar. Es el orden en que apagas. Muchos conductores en pendiente apagan el motor, sueltan el freno de mano y luego meten primera. En ese instante, entre soltar el freno y meter la marcha, el coche puede moverse ligeramente y cargar todo su peso sobre el mecanismo de la caja de cambios. Con el tiempo, esa presión repetida sobre los engranes de la caja puede generar desgaste en los sincronizadores y en el mecanismo de bloqueo. El orden correcto es motor en marcha, freno pisado, meter primera o marcha de estacionar y luego apagar. Así el peso del coche carga sobre los neumáticos y la marcha, no sobre el freno ni sobre la caja sola. Parece un detalle mínimo, pero en coches con transmisión manual, los sincronizadores son piezas que cuestan caro reparar. Una caja de cambios con desgaste acelerado puede empezar a dar problemas a los 150.000 kilómetros en lugar de aguantar los 300.000 que debería. Error 5.
apagar el coche inmediatamente después de conducción extrema. Acabas de hacer un viaje largo o has subido un puerto de montaña o has estado media hora atascado con el aire acondicionado a tope. El motor lleva 1 hora trabajando duro. El turbo, si lo tiene, lleva 1 hora comprimiendo aire a miles de revoluciones. El líquido refrigerante ha estado absorbiendo calor de forma continua. Y entonces llegas a casa. Giras la llave, fin. Para la conducción normal de ciudad, los 60 segundos al ralentí son suficientes, pero para conducción exigente, los expertos recomiendan entre 2 y 5 minutos. Sí, minutos, no segundos. ¿Por qué tanta diferencia? Porque el turbo en conducción exigente puede llegar a 900 grados. Necesita tiempo real para bajar a una temperatura en la que el aceite que queda en su interior no se carbonice. Algunos coches modernos tienen temporizadores que mantienen la bomba de aceite activa durante un tiempo después del apagado, precisamente para proteger el turbo, pero son la minoría. La mayoría depende completamente de que el conductor deje el motor al ralentí. ¿Cómo sabes cuánto tiempo esperar? Regla sencilla: si llevas más de 30 minutos conduciendo a velocidad sostenida, espera al menos 2 minutos. Si has estado en montaña o conducción deportiva, espera 5 minutos. En ciudad normal, con 1 minuto vale. Error 4. No apagar los sistemas electrónicos antes de cortar el contacto. Los coches modernos tienen un sistema de gestión electrónica que guarda datos constantemente. Posición GPS, preferencias de usuario, estado de los sensores, historial de conducción. Cuando apagas el coche de forma correcta, esa centralita tiene unos segundos para guardar correctamente ese estado antes de quedarse sin corriente. Cuando apagas de forma brusca o cuando hay un consumo eléctrico alto en el momento del apagado, ese proceso de guardado puede interrumpirse. Con el tiempo, las centralitas de coches muy modernos pueden acumular errores de memoria que generan comportamientos extraños. El coche que tarda más en arrancar, el GPS que pierde configuraciones, los sistemas de asistencia que se descalibran. No es catastrófico, pero es degenerativo. Y cuando el coche empieza a dar errores aleatorios que el mecánico no sabe diagnosticar, las horas de taller para encontrar el problema se cobran a 80 o 120 euros la hora. La solución: apaga la radio, el GPS y los sistemas multimedia antes de girar la llave. Deja que el coche complete su ciclo de apagado sin carga eléctrica residual. Error 3. Conducir 5 minutos y aparcar sin dejar estabilizar el motor. El trayecto corto, el enemigo silencioso del motor. Muchos conductores usan el coche para trayectos de 2 a 5 minutos. Llevar los niños al colegio, ir al supermercado de la esquina, ir al banco. El problema no es el trayecto, el problema es lo que ocurre en ese tiempo. El motor arranca frío, empieza a lubricarse, la temperatura sube, el aceite se calienta y empieza a circular bien. El catalizador empieza a alcanzar su temperatura de trabajo, que está entre 400 y 700 grados. Pero antes de que ninguno de esos procesos se complete, apagas el coche. ¿Qué consecuencias tiene? Primera, el aceite nunca alcanza la temperatura necesaria para quemar las impurezas que se acumulan durante el arranque en frío. Con el tiempo, esas impurezas se acumulan y envejecen el aceite más rápido. Segunda, el catalizador no alcanza la temperatura de trabajo, lo que significa que no limpia los gases de combustión correctamente. El hollín se acumula en su interior. Con el tiempo, se obstruye. Un catalizador obstruido tarda entre 300 y 1000 euros en solucionar, más si el daño ha llegado a la sonda lambda. ¿La solución? Si solo tienes trayectos cortos disponibles, intenta al menos una vez a la semana dar un paseo de 20 minutos continuos para que el motor alcance temperatura de trabajo completa y el catalizador se regenere. Error 2. Medir la presión de los neumáticos en caliente al aparcar.
Este error no destruye el motor, pero puede destruirte a ti. Cuando aparcas el coche después de conducción, los neumáticos están calientes. La presión del aire en su interior ha subido respecto a cuando arrancaste. Muchos conductores miden la presión en ese momento y, al ver que está por encima de lo recomendado, la reducen. Error grave. La presión correcta siempre se mide en frío. Cuando el neumático lleva al menos 2 horas parado, la presión en caliente es siempre superior y eso es normal y esperado. Si reduces la presión en caliente para llegar al valor recomendado del fabricante, cuando el neumático se enfríe estará inflado por debajo del mínimo necesario. Un neumático con presión baja trabaja doblándose más de lo que debería. ¿Se calienta más? Se desgasta de forma irregular. Y en situaciones de conducción intensa puede sufrir un reventón. El precio de 4 neumáticos nuevos, entre 200 y 800 euros según modelo y dimensión. Pero el coste de un accidente por reventón no tiene precio. Mide siempre en frío. Y si estás en una gasolinera con el coche caliente y quieres comprobar la presión, añade entre 0,3 y 0,4 bares sobre el valor recomendado para compensar el calor. Error 1. El más destructor. Apagar el coche con el sistema de regeneración activo. Y llegamos al número 1. Este afecta directamente a los conductores de coches diésel. Y si tienes diésel, escucha bien porque esto puede ahorrarte uno de los gastos más inesperados que existen en el mundo del automóvil. Los coches diésel modernos tienen un filtro de partículas. Se llama DPF. Su función es atrapar las partículas sólidas que genera la combustión del diésel para que no salgan por el escape. Ese filtro se satura. Periódicamente necesita limpiarse. Y la forma en que se limpia es mediante un proceso llamado regeneración activa. El coche, de forma autónoma, aumenta la temperatura del escape para quemar las partículas acumuladas. Puedes notar que el coche está en regeneración activa porque el consumo sube ligeramente. El ventilador trabaja más y a veces hay un ligero olor. Ahora viene lo que casi nadie sabe. Si apagas el coche cuando la regeneración está en marcha, el proceso se interrumpe antes de completarse. ¿Qué ocurre entonces? El filtro queda parcialmente limpio. En el próximo ciclo empieza con ya algo de partículas acumuladas. Se satura más rápido, se interrumpe de nuevo. Y así, ciclo tras ciclo, el filtro va acumulando una capa de partículas que no se queman, que se endurecen y que con el tiempo obstruyen el filtro de forma permanente. Un filtro de partículas nuevo cuesta entre 800 y 2.500 euros. El de un coche grande puede llegar a 4.000. Y la causa fue apagar el coche en el momento equivocado, repetidamente, sin saberlo. ¿Cómo sabes si el coche está en regeneración activa? En muchos coches modernos hay un indicador en el cuadro, en otros no. Pero si notas que el consumo está alto y el ventilador trabaja más de lo habitual sin haber hecho nada especial, sospecha. La solución: si sospechas que el coche está regenerando, no lo apagues. O si necesitas aparcarlo, dale al menos 10 minutos más de marcha a velocidad moderada, preferiblemente en carretera, para que el proceso complete. Y si eres conductor de trayectos cortos, el DPF es tu mayor enemigo. El filtro se satura frecuentemente y nunca tiene oportunidad de regenerar porque los trayectos son demasiado cortos para que la temperatura de regeneración se alcance. Una vez por semana, haz un trayecto de 20 minutos en carretera. Es la mejor medicina preventiva para el filtro de partículas. 12 errores. Algunos los cometías sin saberlo. Otros los conocías pero nunca te habían explicado por qué importaban. Y ahora, ¿sabes algo que la mayoría de conductores en España no sabe? Que el momento de apagar el coche importa tanto como el momento de arrancarlo. Que esos 60 segundos al ralentí, antes de girar la llave, no son una manía
de mecánico obsesivo. Son la diferencia entre un turbo que dura 200,000 kilómetros o uno que revienta a los 80,000. Que mirar el tablero antes de apagar no es paranoia. Es el sistema que tiene tu coche para decirte que algo está fallando antes de que se convierta en un desastre. Y que saber estas cosas no te convierte en mecánico, te convierte en alguien que no puede ser engañado fácilmente. Si este vídeo te ha hecho cambiar, aunque sea un hábito, suscríbete. Aquí publicamos exactamente esto. Lo que los talleres saben, pero no te cuentan, explicado de forma que cualquier conductor pueda entenderlo y aplicarlo. Tu coche no es solo un objeto, es tu dinero, tu movilidad, tu inversión. Cuídalo bien y nos vemos en el próximo vídeo.